Bueno, buenos días, público virtual y compañeros y profesores que nos acompañan. Vamos a dar inicio al caso clínico del día de hoy. Mi profesor asesor, la doctora en medicina Gabriela Galindo Rodríguez, la cual pues doy el agradecimiento por la asesoría en esta presentación. Yo soy la doctora Marcela Idalí Villalobos Ordaz, residente de primer año de alergias e inmunología clínica. Vamos a comenzar con el caso clínico. Motivo de consulta fue congestión nasal, tos seca y estornudos. Nombre por sus siglas IDC, su número de registro, género femenino, edad 35 años, estado civil casado, escolaridad técnica comercial, ocupación es ama de casa, originaria de Monterrey y radica en Juárez, Nuevo León. Su fecha de consulta fue el 23 del 2023. Inicia su padecimiento actual hace 4 meses con síntomas de obstrucción nasal, de predominio nocturno, rinorrea hialina anterior y postnasal, prurito y estornudos en salvas. Se agrega también tos seca de 2 meses de evolución. Los síntomas son diarios, con despertares nocturnos una vez por semana, disnea al realizar ejercicio, refiere uso de salbutamol en 3 ocasiones en el último mes y pues sus síntomas limitan sus actividades diarias. De síntomas oculares, todos negados. Síntomas nasales, persistencia de estornudos los 7 días de la semana, son en salvas, son molestas para sus actividades diarias, rinorrea 6 días de la semana, es hialina, abundante, prurito 6 días, obstrucción nasal, los 7 días de la semana, es unilateral en balanza de predominio nocturno. De síntomas sinusales únicamente positivos tenemos el aclaramiento de garganta 5 días de la semana y halitosis. De síntomas bronquiales, tos seca, la cual es todos los días de la semana, sin predominio de horario, con despertares nocturnos en 4 días del mes. Sibilancias los 3 días en todo el mes. Síntomas cutáneos negados, con un ACT de 13 puntos y un RCAT de 14 puntos. Antecedentes heredofamiliares, madre con dermatitis atópica, un hermano con diagnóstico de asma, y de antecedentes personales no patológicos, cirugías, fracturas, transfusiones y alergias a medicamentos negadas. Tiene una hospitalización, la cual fue en el 2021 por una crisis asmática, y de inmunizaciones las tenemos completas. De antecedentes igual no patológicos, intramuros, sí refiere polvo y humedad. Niega alfombras y peluches, cortinas únicamente con cambio mensual. Su colchón tiene 2 años de vida, zoonosis negada. De extramuros únicamente refiere que si hay árboles, hay pastos y un arroyo a 10 metros de donde vive. Niega fábricas cerca. Antecedentes personales patológicos. Ella es diagnosticada con asma en el 2016. Estaba en tratamiento con Symbicort a dosis baja, salbutamol solamente en caso de crisis. Y también diagnosticada con rinitis alérgica en el 2018 con seguimiento por alergólogo privado, con pruebas cutáneas sensibilizada a ABM, Artemisa y a triplex. Había iniciado inmunoterapia, sin embargo, en el segundo frasco lo suspende por decisión propia. A la exploración física, en su hábitus exterior, está alerta, reactiva, sí presencia de líneas de Denny Morgan, presencia de saludo alérgico y hipercromia perioditaria dentro de oculares sin alteraciones. A la rinoscopía sí encontramos hipertrofia bilateral del 60% con puentes hialinos bilaterales y mucosa pálida. A la otoscopía realmente pues sin alteraciones. La cavidad oral, la mucosa hidratada, sin exudados ni datos de eritema, pero sí presenta descarga retronasal. Tórax normolíneo, simétrico, pero presenta sibilancias bilaterales expiratorias de predominio basal. Tejido cutáneo, pues no se observa algunas lesiones. Por esta pues, exploración se da rescate con salbutamol, se dan 4 disparos con aerocámara con mejoría del cuadro. Estudios complementarios, ella previamente ya tenía pruebas cutáneas sensibilizadas a ADM y en la espirometría tenemos pues que fue aceptable y reproducible con un volumen expiratorio al primer segundo de 56, el prebroncodilatación, con una reversibilidad del 22%. Por lo tanto, pues aquí haciendo más hincapié con la paciente del uso de su inhalador, sí tenía mal apego con técnica deficiente. Se realizaba nada más una inspiración, la cual era insuficiente, y no mantenía la apnea posinhalación. Por lo tanto, hicimos pues ya el diagnóstico de rinitis alérgica moderada, grave y persistente y asma mal controlada. Dentro de su tratamiento se fue con sus aseos nasales, con Sinurins, su antihistamínico por 10 días,
y se hizo el cambio del inhalador también a Van quedó en dosis media, sin suspender con uso de aerocámara por la crisis que presentaba, así como también se le dio un ciclo corto de esteroide. Ella ya estaba con su inmunoterapia, previamente se había iniciado con DM. Después se hizo su valoración subsecuente con mejoría de la sintomatología y también pues aquí se revisa la técnica de la aerocámara, da una ACT de 23 puntos, por lo cual ya quedó en asma controlada. Ya para hacer la revisión del caso clínico, se tituló como asma, terapia inhalada, lo que nos queda por saber. Y bueno, a manera de introducción, aquí pues el asma constituye un grave problema de salud a escala mundial. Afecta a más de 300 millones de personas con una prevalencia de 1 al 18%. La terapia inhalada se considera pues la piedra angular del manejo del asma y el 70% de los pacientes realmente cumple con el tratamiento adecuado. El 39% de los médicos pues realmente conocemos y podemos explicar de forma adecuada las distintas técnicas de inhalación. Un poco de historia en cuanto al papiro de Evers, que es uno de los pues, documentos más antiguos de medicina. Aquí ya describían la inhalación del vapor que desprendían las plantas de beleño negro. Después, Hipócrates en el año 400 a.C. elaboró lo que era un tazón con tapa de caña, a través de la cual pues aquí se inhalaban los vapores procedentes de la infusión de hierbas que contenían estas tazas. Fue hasta 1858 cuando se inventó el primer inhalador. Este fue a presión por Sales Girons en la Academia de Medicina de París. Y 6 años después, Newton patentaba ya un aparato de polvo seco. Hasta 1955, la hija del director general de Rickers Laboratories preguntó a su padre que por qué ella no podía tener su medicamento para el asma en una lata, como si fuera una lata de spray de cabello. Y bueno, a manera también de introducción, aquí cuando se habla de terapia inhalada, se debe tomar en cuenta que esta tiene características pues muy particulares. El depósito pulmonar de un medicamento inhalado a través del tracto respiratorio es más complejo que cuando se administra por vía oral. Y esto va a depender de varios factores. Son dos tipos de factores, los cuales pueden ser dependientes del sujeto o factores inherentes al medicamento. Vamos a comenzar con los que son dependientes del sujeto. Aquí vamos a tener la geometría del árbol bronquial. El árbol bronquial se divide en 23 ramificaciones. Las 14 primeras están constituidas por músculo liso, circunferencial y de cartílago. Estas corresponden al 5% del total del árbol bronquial. Las últimas 7 ramificaciones abarcan el 95% y estas no presentan cartílago. Es importante saber que tenemos receptores beta 2 agonistas, pero estos receptores solamente se encuentran en zonas más proximales. También tenemos receptores de esteroides y estos sí tienen una distribución uniforme en todo mi árbol bronquial, de ahí la importancia de dar tratamiento combinado. También el patrón ventilatorio y la mecánica pulmonar. Este es importante porque si mi vía aérea obviamente está inflamada, pues voy a tener también cierta hipersecreción y voy a tener broncoconstricción. Esto me va a llevar a una reducción de la vía respiratoria, me va a generar turbulencia en el aire y por lo tanto el depósito de mi fármaco va a ser más en las vías respiratorias proximales. En cuanto a los factores inherentes al medicamento, aquí sí depende el tamaño de la partícula. Para que la terapia inhalada pues, sea exitosa, se requiere de que se generen partículas de medicamento. Estas partículas se denominan diámetro de la masa media aerodinámica, DMMA, cuyo significado es que el 50% de las partículas en el aerosol son más pequeñas y el 50% más grandes que la DMMA reportada. Otra definición importante es la fracción de partículas finas, que es el porcentaje de partículas menos de 5 micrómetros de la dosis total emitida. Por lo tanto, vamos a tener partículas grandes, como de 10 micrómetros, que estas se depositan en orofaringe. Las de 5 a 10 se van a depositar en vía aérea grande, de 2 a 5 en vía aérea pequeña y de 0.5 a 2 en vías o bronquiolos terminales y en alveolos. Es importante también checar que al entrar en la vía aérea, pues las partículas se depositan por 3 mecanismos. El primer mecanismo es por impactación en el 90%. Esto va a depender también del tamaño de la partícula, es decir, partículas más de 5 micrómetros se depositan por impactación.
Otro también es por sedimentación, que es el 9%. Aquí son partículas de 0.5 a 5 micrómetros. Y el último es por difusión, en el menor de los porcentajes, y son partículas menores de 1 micrómetro. A esto también va a depender de la velocidad de inhalación, dependiendo de mi tipo de inhalador. Por ejemplo, los inhaladores de dosis presurizada salen a una velocidad de 2 a 8.4 metros segundo y el nebulizador sale a 4 metros segundo. Esto es importante recordarlo. Y bueno, en cuanto al impacto, esto se da porque el choque de las partículas de aerosol en la vía respiratoria se administra con una alta velocidad de disparo o descarga. Y la sedimentación, pues generalmente estas partículas son por efecto de gravedad y esto se favorece cuando nosotros hacemos la inhalación profunda del medicamento y lo sostenemos por 10 segundos, por eso es importante hacerlo así. En cuanto a la difusión, esto se da en regiones de bajo flujo pulmonar, donde el movimiento aleatorio, que es un movimiento browniano de las partículas, hacen pues una mayor influencia que la gravedad. Otros factores importantes es la velocidad de ingreso que ya les comenté. Este se ve disminuido también con las cámaras espaciadoras y esto también hace que el depósito orofaringeo sea menor. El flujo de aire también es importante porque este influye directamente el impacto en las partículas de las vías respiratorias y, por lo tanto, una inhalación lenta y profunda después de una exhalación profunda va a generar flujos de 30 litros minuto, los cuales sí son ideales para mis dispositivos de dosis presurizada, pero tal vez no es el mejor flujo para aquellos de polvo seco. También interfiere el crecimiento higroscópico. Aquí, pues la vía aérea es una vía que sí presenta cierta humedad, por lo tanto voy a tener cambio de mi tamaño de partícula. Si tengo partículas menores de 1 milímetro, estas pueden llegar a aumentar hasta 5 veces. Si son mayores de 2 milímetros, llegan a aumentar hasta 3 veces. Por lo tanto, pues esto también afecta la cantidad del fármaco depositado. En cuanto a la carga electrostática, esta puede variar dependiendo de la formulación, el material utilizado en los dispositivos y las cámaras espaciadoras. Por eso también es importante el uso de materiales que sean antiestáticos. Entonces, ¿cuál es el dispositivo ideal? Pues tiene que contar con ciertas características. Tiene que ser preciso, es decir, saber el número de dosis del medicamento restante, que sea efectivo, que permita la inhalación de las partículas del medicamento, que sea reproducible, que permita inhalar la misma cantidad de medicamento siempre, estable, para que no sea afectado por la temperatura y la humedad exterior, cómodo, que sea un tamaño pequeño y con multidosis, también versátil con el uso de diferentes combinaciones de medicamentos, amigable con el medio ambiente sin químicos contaminantes y asequible, que sea de precio justo y que sea recargable. El dispositivo de inhalación según el grupo etario, la decisión de tomar el dispositivo ideal va en base a la edad del paciente, la capacidad de coordinar entre la inhalación y la activación del dispositivo y también hay que checar la presencia de síntomas del asma. En este cuadro, pues recalco sobre, según la edad, qué tipo de inhalador es mejor. Por ejemplo, lactantes menor de 2 años, nebulizadores y cámara es mejor administrarlos con mascarilla y el de polvo seco para nada usarlo. De 2 a 5 años es con mascarilla o boquilla, tanto para nebulizadores como para cámara y inhalador seco tampoco hay que usarlo. Escolares mayores de 5 años es mascarilla o boquilla, de preferencia las cámaras ya con boquilla y sí podemos usar el polvo seco. Pasando a los tipos de dispositivos, vamos a tener inhaladores y nebulizadores. Dentro de los inhaladores tenemos los de dosis presurizada y polvo seco. Nebulizadores son los neumáticos o jet, ultrasónicos o de malla fija. Vamos a pasar a comentar sobre los nebulizadores. Estos son dispositivos que utilizan gas comprimido, puede ser aire o oxígeno, ultrasonido y descargas eléctricas. Esto lo que me van a hacer es que van a convertir las soluciones o las suspensiones en un aerosol. Las ventajas es que no requieren la colaboración del enfermo. Es ideal para aquellos pacientes geriátricos, pediátricos o que están inconscientes y me permite mezclar más de un medicamento en ellos. No contienen propelentes, por lo tanto no dañan el medio ambiente. Y una de las desventajas es el tiempo de aplicación, la fuente potencial de contaminación y el depósito pulmonar, que es un 10 a un 20%.
Este tipo pues de equipo requiere de aire y oxígeno. Tenemos mi reservorio donde yo voy a poner mi medicamento, la boquilla, donde se aprieta el reservorio y puedo administrarlo ya sea con mascarilla o con boquilla. Lo ideal sería administrarlo con boquilla, ya que la mascarilla nasobucal pues puede aumentar la cantidad de aerosol depositado en la cara y en los ojos, por lo cual puede ahí generar efectos secundarios. Y también la ventaja es que tenemos dispositivos de máscara traqueal, conexión en T en la tráquea y también se pueden acoplar a circuitos de ventilación en pacientes que están graves. Algo importante es que tanto si se utiliza una boquilla o una mascarilla, es importante indicar al paciente que inhale siempre con la boca abierta durante todo el tratamiento. Los factores que condicionan la nebulización es el flujo del nebulizador. Cuanto más alto sea, mayor va a ser la fragmentación de mi partícula. Por lo tanto, yo tengo que tener un flujo de 6 a 8 litros minuto para conseguir una partícula menos de 5 micrómetros, que es el 50%. La presentación del medicamento y la viscosidad es importante porque a mayor viscosidad, menor es el ritmo de salida del medicamento. Por eso las soluciones se fragmentan mejor que las suspensiones. El volumen del fármaco a nebulizar, yo le tengo que poner un volumen de 3 a 4 mililitros y además me va a quedar un restante de 0.5 a 1.5 mililitros. Es importante también esto. El tipo de dispositivo para usar, pues son las boquillas, son las mejores, y el tiempo de administración sí va a ser más prolongado, de 8 a 25 minutos. Vamos a pasar a los neumáticos o jet, que son de chorro. Estos emplean un nebulizador de chorro que utiliza un gas comprimido. Nebuliza soluciones o suspensiones que contienen el fármaco y esto me genera gotas menos de 10 micrómetros. Este es el más comúnmente utilizado. ¿Cómo se utiliza? Bueno, yo pongo mi medicamento en el reservorio y tiene un tipo bafle o deflector, el cual produce partículas pequeñas. Puede generar partículas también grandes, pero estas chocan en la cámara y tiene una recirculación para que vuelvan a entrar al bafle y puedan salir partículas más pequeñas. Según su funcionamiento durante la fase respiratoria, existen varios modelos de nebulización de chorro como un subtipo de este tipo de nebulizador. Son de liberación constante. Esto quiere decir que genera el aerosol tanto de manera continuada, tanto en inspiración como en expiración. Pero si lo genera en la expiración, voy a perder cierta cantidad de medicamento, hasta un 70%, y crea contaminación a las personas que están alrededor. No es tan padre este tipo de nebulizador. El efecto Venturi activo, como su nombre lo dice, tiene un sistema de válvulas que impiden la salida hacia el medio ambiente del aerosol durante la expiración, por lo tanto solo se genera en la expiración. Los dosimétricos, estos se regulan según el flujo respiratorio del paciente y por lo tanto también el aerosol solo se administra en la fase de inspiración. Estos son los más efectivos de esta clasificación. Los ultrasónicos, aquí estos tienen un cristal, que es un cristal piezoeléctrico que convierte la energía eléctrica en ondas ultrasónicas de alta frecuencia, por lo cual crea vibración en el líquido y esto induce a las moléculas del fármaco a que vibren. Esto provoca la ruptura de la interfaz del líquido y así es como se generan las gotas de aerosol. La malla fija o vibrante, que es el otro tipo de nebulizadores, solamente, pues su característica, como el nombre lo dice, la malla está fija o está estática. Y pues tiene una malla que tiene orificios por donde sale el nebulizador. Estos no requieren de un compresor, son menos voluminosos y silenciosos, pero son más caros. El jet y los de malla son los únicos que sirven para nebulizar tanto suspensiones como antibióticos. Aquí les puse un ejemplo, el MicroAir, que es el Home Run. Es un nebulizador pues muy práctico, pero es muy caro, cuesta 1,300. ¿Cuáles son las desventajas y ventajas de los nebulizadores JET? Pues no es necesario coordinar la inhalación y la activación. Es adecuado para pacientes geriátricos, pediátricos o que están inconscientes. Entregan dosis grandes. La desventaja es que no son portátiles, son ruidosos y dejan alto residuo de medicamento. Baja producción también de aerosol. Dentro de los nebulizadores ultrasónicos, estos requieren poco tiempo de tratamiento. La tasa de depósito pulmonar pues son altas, pero igual no son portátiles, son más caros que los JET, no son adecuados para la entrega de medicamentos altamente viscosos
o medicamentos que cristalizan al secarse. No es adecuado también para proteínas y medicamentos termolábiles, como los antibióticos que se utilizan en pacientes con fibrosis quística, porque como generan vibración, esto genera calor. Entonces, estos pues son termolábiles. Los nebulizadores de malla fija o vibrante, estos sí son portátiles, son silenciosos, son fáciles de usar, requiere poco tiempo de tratamiento, adecuado para fármacos inestables, nebuliza soluciones y suspensiones, y tienen alta tasa de depósito. Es adecuado también para medicamentos termolábiles. La desventaja es que requieren mantenimiento regular, son difíciles de limpiar y no es adecuado para la entrega de medicamentos altamente viscosos. Y pues la desventaja de que son costosos. Vamos a pasar ahora a los inhaladores. Tenemos dos tipos de inhaladores, los de dosis presurizadas y polvo seco. Polvo seco los dividimos en unidosis y multidosis, y los de dosis presurizada se dividen en aquellos que son con cámara, activados por inhalación, inhaladores de niebla fina y partículas extra finas. Es importante saber las características del disparo. Tenemos inhaladores que son de solución y suspensión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia nada más recae en lo que es el soluto. Por ejemplo, las que son de solución tienen un soluto más pequeño, menor de 500 nanómetros. Por lo tanto, vamos a crear una mezcla homogénea. Y los de suspensión tienen un soluto más de 500 nanómetros. Es más grande la partícula, por lo tanto, vamos a tener una mezcla heterogénea. Aquí esto hace que la gravedad sedimente mi partícula y por eso es necesario que yo algunos inhaladores los tenga que agitar. De ahí la importancia de agitarlos. Y bueno, el dispositivo por presión es un dispositivo que genera un aerosol. Esto es definido como la dispersión de una suspensión de partículas sólidas o gotas líquidas en un medio gaseoso. Estos están en forma de suspensión, por lo tanto hay que agitarlos antes de su uso. Los efectos secundarios por medio de los corticoides pues genera candidiasis, y los anticolinérgicos pueden generar sequedad de boca. Ahora, ¿cómo está formado? Bueno, principalmente tiene un envase externo, tiene un cartucho que es de metal, y en el cartucho tenemos partículas del fármaco y del propelente. Tenemos una válvula dosificadora, un orificio y pues el impulsor de la válvula. Estos contienen la suspensión, que es el cosolvente con etanol, y tienen un propelente que es el hidrofluoroalcano. El propelente pues es el gas vehiculizador que me permite que mi medicamento pueda salir de mi dispositivo. Anteriormente se usaban con clorofluorocarbono. Este se utilizó durante décadas como propelente, sin embargo, este dañaba la capa de ozono, por lo que en 1987 se firmó el protocolo de Montreal y se hizo el cambio hacia hidrofluoroalcano, que es más accesible al medio ambiente, no daña la capa de ozono. Aquí dentro de mi inhalador, si se fijan, tenemos una cámara dosificadora. En esta cámara dosificadora permite meter el medicamento por una válvula y se queda ya la dosis exacta. Para cuando yo haga el disparo de mi inhalador, este sale por la válvula de salida y pues está diseñado para entregar la cantidad de medicamento precisa cada vez que el dispositivo se activa. Las ventajas es que estos son portátiles, tienen una precisión en la dosificación, gran reserva en el número de dosis y bajo costo. La desventaja es que pues, requerimos la coordinación entre el disparo y la inhalación del paciente, y un depósito pulmonar tampoco no es tan alto, es de 10 al 20%. También crea efecto frío-freón, el cual el medicamento al ser inhalado genera, pues está un poco frío. Esto genera que el paladar blando caiga, y cuando el paciente está haciendo la inspiración, puede que pues se frena ahí la inspiración e incluso puede generar tos. Por lo tanto, pues tendríamos una inhalación un poco pues ineficaz. La técnica para su uso, es importante resaltar que antes de usarlo por primera vez, o si se ha usado no se ha usado más de 7 días, debe cebarse. Se realizan 2 a 3 pulsaciones al aire, y pues su uso, pues así rápidamente, es quitar la pieza bucal. Se debe de agitar antes el inhalador, este sí es necesario. Se debe sostener el inhalador en posición vertical, se debe exhalar todo el aire, se coloca la pieza bucal entre los labios, mantener obviamente la lengua abajo y fuera del camino de la pieza. Se dispara el inhalador justo después de una inhalación muy lenta y muy profunda, y se continúa la inhalación, se sostiene 10 segundos
y después se hace la exhalación lentamente. ¿Cómo podemos mantener limpias estos dispositivos? Algunos se puede extraer el cartucho y se limpia semanalmente la carcasa de plástico y el protector de boquilla. Se puede usar un paño húmedo o con agua templada jabonosa y se vuelve a aclarar con agua. Algunas marcas indican no extraer el cartucho y solamente limpiar la boquilla con un paño seco. Aquí se recomienda pues seguir las instrucciones de acuerdo al dispositivo. Y pues es importante recalcar que algunos dispositivos no tienen la ventana dosificadora, entonces, ¿cómo podemos saber cuánto nos queda de medicamento? Llenamos un vaso, si ponemos nuestro dispositivo, este se va a hundir y quiere decir que está lleno. Si se queda en forma vertical, queda a la mitad, y si queda flotando, indica que ya está vacío. En estas tablitas únicamente lo que hice fue resumir el tipo de dispositivo. Por ejemplo, tenemos el salbutamol en este dispositivo de presión, que es el Ventolin, es económico. Está la beclometasona, está la fluticasona, el Flixotide, y tenemos la budesonida también. Este decidí ponerlo aquí porque es la misma técnica de inhalación, solo que este es un dispositivo JET, tiene como una cámara espaciadora más pequeña, donde pues queda aquí suspendido el medicamento. Es el Ribuspir, también pues está más o menos dentro del precio del Banner o del precio del Symbicort. La ventaja es que tiene 200 dosis, contienen más medicamento. Ese sí, ya está disponible. De hecho, en lugar del Flixotide. Ujú. La fluticasona y el salmeterol es el Ceretide del Levoheiler, también es buena opción. La budesonida y formoterol, que es el Banner, este sí tiene la cámara para ver cuántas dosis nos quedan. Y beclometasona y formoterol, que es el Inover, también está disponible en este tipo de dispositivos. Tenemos también de triple terapia, que es budesonida, formoterol y glicopirronio. Estos tenemos dos dispositivos, que es el Trixeo y el Trimbo. Tienen el mismo medicamento, las mismas dosis, solamente lo que cambia es la farmacéutica. Uno es Chesi y el otro el Trixeo es de AstraZeneca. Becloformoterol. Y bueno, en cuanto a las dosis medidas por administrarlo con espaciador, bueno, aquí un espaciador es un dispositivo de extensión que se sitúa entre el paciente y pues ahora sí que el inhalador de dosis presurizada. Esto aumenta la distancia entre la boca y el dispositivo, lo que disminuye pues la velocidad del flujo con que llega el medicamento y el impacto de la orofaringe. Permite la evaporación del freón y también la disminución del tamaño de la partícula. Además, facilita la penetración y el depósito pulmonar es mayor hasta un 68%. El flujo inspiratorio es pues también pequeño, de 20 a 30 litros minuto, y tiene una válvula unidireccional que evita que una maniobra expiratoria pues desplace el contenido de la cámara. Las ventajas es que reduce la velocidad de las partículas, no existe problema en coordinar la activación y la inhalación, y no producen tos ni broncoespasmo por el efecto de frío. Incrementa la fracción de las partículas finas debido a la impactación de las partículas más grandes del medicamento y la evaporación parcial del propelente dentro de la cámara. Las desventajas es que pues, requieren limpieza regular, son menos portátiles y son más caros. Hay gran diversidad de tamaños, desde 50 mililitros hasta 750. Hay que proporcionarlo a una distancia de 10 centímetros entre la boca del paciente y nuestro dispositivo. Aquí el tamaño del espaciador no afecta la fracción de partículas finas, pero puede influir en el perfil del aerosol. Es decir, si mi espaciador es pequeño, me va a dar un depósito pulmonar menor, pero un mayor depósito orofaringio. ¿Esto por qué? Porque se genera una turbulencia y puede entregar como en forma de estallido el aerosol. Sin embargo, las que son un poco más grandes tienen un depósito pulmonar mayor y un depósito orofaringio menor. Esto porque la nube de las partículas se vuelve estática antes de la inhalación y proporciona una entrega más uniforme del medicamento. El material de fabricación. Se han desarrollado algunos espaciadores sin estática. Se generan pueden ser de plástico, pueden tener una capa de metal, que puede ser de acero o aluminio, y si se llega a acumular electricidad estática, lo que sucede aquí es que algunas de las partículas del medicamento
pues obviamente se van a pegar aquí a las paredes de la cámara, por lo cual va a crear una menor cantidad de medicamento que entre hacia las vías respiratorias. Ahora bien, ¿cómo podemos disminuir la carga electrostática? Una es lavando el espaciador. Se lava obviamente con jabón de trastes. Esto permite que se acumule un revestimiento con este material dentro del espaciador que va a disminuir mi estática. El efecto del revestimiento con detergente sobre la carga electrostática pues va a disminuir después de una semana. Por eso es importante su lavado cada semana. Otro es que podemos hacer disparos del inhalador antes de usar. Esto puede ser antes de usarlo por primera vez o después de cada sesión de limpieza. Pero pues hay un desperdicio de medicamento con estos disparos, por lo cual pues se cree que el uso regular 2 veces al día de mi inhalador para la terapia de mantenimiento pues lo puede preparar de todos modos día a día, más aparte hacer pues la limpieza con el jabón. Aquí tenemos pues el dispositivo, tienen válvulas unidireccionales, tiene la cámara, la válvula de inspiración y tiene una pieza acople de inhalador, es una goma suave que puede aceptar cualquier tipo de inhalador. Los más antiguos no tenían esta goma suave, por lo tanto no aceptaban cualquier inhalador. Su uso es importante agitar mi inhalador 5 veces, acoplarlo al inhalador, se exhala el aire, se coloca la mascarilla o la boquilla, se dan 5 a 6 respiraciones y se enjuaga la boca después de terminar. Es importante también que cuando se necesiten dosis adicionales, se debe repetir toda la secuencia, cada dosis adicional, incluyendo agitar nuevamente el inhalador si es necesario. La limpieza de la aerocámara, obviamente se tienen que remover todas las piezas. El agua se debe de hacer con agua tibia y que contenga algunas gotas de detergente doméstico. Se sumerge por 15 minutos. Se debe de agitar suavemente, no se debe de tallar. Después se enjuaga con agua limpia y se deja secar en una toalla limpia. Obviamente esto sin secar ni manipular el dispositivo. Una vez ya seco, se vuelve a montar todas las piezas. Debe lavarse una vez por mes, preferiblemente una vez a la semana. Y se debe de reemplazar este dispositivo anualmente. Estos son unos tipos de dispositivos, hay muchísimos, algunos ya no están en el mercado. El más utilizado pues es el Aerochamber Plus con un volumen de 149 mililitros, tiene 2 válvulas unidireccionales, el precio está en un aproximado de 760 y la característica es que sí tiene un material que es antiestático. Otro es el OptiChamber y el Aerochamber Voice y Beers. Este únicamente los encontré disponibles sí están en Mercado Libre y en Amazon, pero aquí en en farmacias o algo no los venden. Y generalmente pues tienen el mismo volumen. Los siguientes dispositivos son los que son activados por inhalación, esto como medio pues educativo nada más, porque no están disponibles en el mercado. Estos se desarrollaron para superar el problema de la mala coordinación entre la inhalación de los dispositivos estándar. Entonces estos nada más se activan haciendo yo un flujo inspiratorio. Por ejemplo, el autoinhaler se activa si yo hago un flujo de 30 litros minuto y el Easy Breathe se activa a 20 litros minuto. Estos sí salieron en su momento en el mercado, ya no están disponibles, eran muy caros y además de que solamente estaba disponible el autoinhaler con beclometasona y el Easy con salbutamol. Los inhaladores de niebla fina o el Respimat, este se desarrolló para tratar de combinar la ventaja de los inhaladores de dosis presurizada y los nebulizadores. Estos tienen la ventaja que son portátiles, son manuales, no requieren suplemento de energía para poder liberar el medicamento, son libres de propelente y se forma una suave niebla. Esto disminuye la probabilidad del depósito orofaríngeo. Y bueno, estos cómo es que funcionan, tienen un resorte de tensión que cuando yo lo giro 180 grados permite un volumen medido de solución de medicamento. Este medicamento pasa a través de un tubo capilar de una microbomba y se queda ahí estático hasta que yo activo el botón de liberación de la dosis. La energía liberada del resorte impulsa la dosis hacia una cámara que es el Uniblock y esta cámara permite que el medicamento pase a través de los canales pues finos, es como un filtro y aquí se generan 2 corrientes. Estas 2 corrientes convergen y hace que las gotitas respirables sean con una más baja velocidad. Si se acuerdan, los dispositivos normales son una velocidad de 2 a 8.4. Estos generan velocidades de hasta 0.8 metros segundo. O sea, son
bien poquito. De acuerdo a las ventajas, es que no tiene propelentes, tiene baja velocidad de salida del aerosol, tiene menor impacto orofaringeo, tiene alto depósito pulmonar, como un 50-53%, y se requiere una coordinación sencilla. Requiere también de flujos inspiratorios bajos, y la desventaja es que requiere la asistencia de determinados pacientes para poder realizar el acoplamiento del cartucho. Esto porque cuando se compra, el cartucho viene separado. Hay que quitar la tapa del dispositivo, poner el cartucho, volver a activar la tapa y cebarlo. Alrededor se requieren de hacer como 3 cebaciones del medicamento hasta observar una niebla fina para poder ya hacer la primera inhalación. Los que tenemos disponibles es el Spiriva, que tiene tiotropio, y el Conviven, que es una mezcla de bromuro de ipratropio y salbutamol. Su precio sí está un poco más elevado, trae 120 dosis cada uno. Otros dispositivos son las partículas extrafinas. Este se trata de un dispositivo que contiene el fármaco en solución. Entonces, ya vimos que la solución es una mezcla homogénea. ¿Se agita o no se agita? Pues no, no se agita porque ya las partículas están disueltas en el líquido. Entonces, esto también es importante porque el orificio de la salida de este dispositivo es de menor tamaño. Por lo tanto, me crea unas partículas más finas, hasta de 0.1 micrómetros. Este se deposita más fácil en las vías aéreas y tiene pues un depósito pulmonar bien elevado. El que está disponible es la ciclesonida. Su forma comercial, su nombre es el Alvesco. Tiene 60 dosis. Los inhaladores también de polvo seco. Estos son pequeños y portátiles. Se forman mediante la desecación de los aerosolos. Se generan pues a partir obviamente del fármaco de suspensión. Y la inhalación se genera por el esfuerzo de la inspiración. No se requiere la misma coordinación que con los dispositivos de dosis presurizada. No tiene propelentes, por lo cual es más amigable con el medio ambiente. Y el primero en aparecer fue el Spinhaler, que era un dispositivo unidosis. Aquí es importante también recalcar que existen dos tipos de preparados de polvo de estos dispositivos. Uno son los sistemas aglomerados. Estos no tienen portador, o sea, solo es el fármaco. Tienen las partículas micronizadas, pero la desventaja es que estas partículas tienden a ser agregados y conduce pues una fluidez deficiente y una dispersión insuficiente. Un ejemplo de estos es el turbohaler. Hay otros que son los sistemas basados en carriers, que son acarreadores. Estos acarreadores es la lactosa o la glucosa que se mezcla con el medicamento. Estos permiten que el polvo pueda pasar más fácilmente fuera del dispositivo. Son unas partículas grandes de 20 a 65 micrómetros. Estas partículas se depositan en orofaringe, por lo tanto hay que hacer también enjuague bucal. Y al depositarse en orofaringe permite que el medicamento pase más fácil a nivel pulmonar. De ejemplos, pues tenemos el Nexthaler, Genoir, Easyhaler, Spiromax, que ya no están en el mercado, Acuhaler y Elita. Es importante también resaltar que hay inhaladores de dosis unitaria, o bueno, sí existen, ya no están tampoco en el mercado. Estos se activaban por medio de cápsulas. El medicamento viene en cápsulas y se debe de cargar la cápsula en el inhalador y después se tienen que perforar por unos dispositivos que tienen. Otros son los inhaladores de dosis múltiple, que es el blister, disco o cartucho. Este entrega dosis individuales de unidades premedidas. Es el Acuhaler o el Viscus, el Ipta y el Forspiro vienen en esta presentación. Los inhaladores de reservorio multidosis. Este tiene el reservorio y el medicamento pues se sella en este reservorio. Se va midiendo la dosis con cada activación del inhalador. Y de esta presentación tenemos el Turbohaler, Easyhaler, Spiromax, Nexthaler y el Genoel. Algo importante de estos tipos de inhaladores es que se tiene que crear una desagregación. La formación de aerosol de partículas a partir de estos preparados precisa de energía. Y esta energía, sucede con el esfuerzo de la inspiración que yo le voy a ejercer. Esto está basado en la ley de Poiseuille, la cual me dice que el gradiente de presión entre dos puntos de un conducto es proporcional al producto de flujo por la resistencia. Esto le voy a agregar que en mis inhaladores yo necesito un flujo turbulento para que la partícula se desagregue y pueda salir, además de que tienen resistencia y tienen cierto grado de viscosidad. Por lo tanto, mi fórmula va a quedar P igual a Q por R,
siendo P el gradiente de presión en el dispositivo, es decir, la energía turbulenta, Q el flujo de inhalación y R la resistencia que tiene el dispositivo. Por lo tanto, la fuerza requerida para crear una energía turbulenta y generar un aerosol es el producto de mi flujo de inhalación, el que yo voy a crear, el que va a crear mi paciente, por la resistencia interna que tiene mi dispositivo. Ahora bien, pues los dispositivos presentan diferentes características de resistencia. Entonces, mis dispositivos que son de baja resistencia van a necesitar que yo cree un flujo inspiratorio más alto. Por ejemplo, los que son de monodosis requieren de flujos de hasta 90 litros minutos. Es mucho. Y los que son de resistencia alta van a requerir de flujos menores, hasta de 50 litros minuto. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque adultos mayores y aquellos que experimentan una exacerbación grave, pues pueden no ser capaces de generar el flujo inspiratorio suficiente para ese tipo de inhaladores. Los sistemas unidosis, es importante mencionarlos, ya tampoco están realmente en el mercado. Es el Aerolizer, el Biscaler, el Handyhaler, y estos requieren pues de una cápsula de gelatina que se introduce manualmente en el dispositivo. Su principal inconveniente es que precisa de muchos pasos para su inhalación y la cual puede generar errores dentro de su manejo. Hay dos elementos principales, es una base con un receptáculo para la cápsula y el otro elemento que es como una chimenea, que es donde se hace la inhalación. Y bueno, aquí, como se muestra en la imagen, la cápsula se perfora al accionar un pulsador lateral y este practica unos orificios en el medicamento, por lo tanto, pues se libera. Las ventajas es que el paciente ve realmente si el medicamento desapareció del inhalador. Esto se asegura de que realmente se haya recibido la dosis adecuada y se puede incluso repetir la inhalación cuando todavía queda polvo en la cápsula. Las desventajas es que requiere de flujos inspiratorios más altos porque la resistencia del dispositivo es menor, de hasta 90 litros minuto, y pues está la necesidad de tener que perforar la cápsula. Está disponible todavía en Handyhaler el tiotropio, que es el Spiriva, con un precio de 816 con 10 cápsulas. Pero bueno, si vamos a utilizar, ya tenemos presentación de tiotropio con Respimat, pues es mejor el Respimat, tiene más depósito pulmonar y un flujo inspiratorio menor. Los sistemas multidosis, tenemos estas presentaciones. Algunos ya salieron del mercado, como el Easyhaler, el Novolizer, el Twishaler, que era mometasona, el Spiromax y el Trihaler. Esos ya no están. Los restantes sí todavía los podemos encontrar. Todos ellos funcionan bajo el mismo principio y cambian solo en algunas especificaciones, ya sea como el flujo inspiratorio que requieren, el uso de transportadores, que ya los comentamos, y el diseño. Este tipo de inhaladores pues son muy fáciles de usar, únicamente se abren, como que se carga el fármaco, se inhalan y otra vez se vuelven a cerrar. Si acaso el Forspiro, si se fijan en la parte lateral, viene como una ventana, es de manera de blister y una vez que se van haciendo las cargas del inhalador, el blister vacío va quedando en la ventana. Viene para acumular 3 blisters y hay que estarlos quitando de esa ventana. Tenemos disponibles el Relvare, que en forma de lipta, fluticasona y bilanterol. También es fluticasona y salmeterol, el Forspiro, que su nombre comercial es el Airfusal. Y también en forma de turbohaler tenemos dos dispositivos, el Symbicort y también budesonidazole, que es el nombre comercial Pulmicort. También tenemos en forma de AcuHaler, que también es muy fácil de utilizar, únicamente se carga la dosis y pues se inhala, se cierra y ya automáticamente se desagrega esa dosis que ya habíamos inhalado. Lo tenemos en forma de fluticasona y salmeterol, su nombre pues es el Ceretide, con un precio de 900 pesos con 60 dosis. También tenemos el Nexthaler, este tiene la misma mecánica de inhalación. Este es el inhalador de polvo seco que tiene mayor depósito pulmonar, hasta un 56%. Es el único de polvo seco que tiene partículas extra finas, por eso crea un depósito pulmonar mayor. Lo podemos encontrar en presentación de beclometasona con formoterol y el nombre comercial es Foster, si es un poco más caro, 1200, pero tiene dosis de 120 y el depósito es bueno. Por último tenemos el Genuine.
que este solamente con un clic también se activa. Tiene una ventana. Si esta ventanita está de color verde, quiere decir que ya está listo para inhalar. Si está en color rojo, quiere decir que tenemos que activar el inhalador. Este tenemos en presentación de bromuro de aclidinio más formoterol, que es el Duaclir. Es un poco también más caro. Y existe también la presentación sin el combinado, que es bromuro de aclidinio solo nada más, es el Eclira. Si no lo encontré disponible aquí en farmacias. Y bueno, como conclusiones, elegir el inhalador más apropiado para el paciente antes de prescribirlo. Considerar los inhaladores disponibles, habilidades del paciente y también los costos de los inhaladores. Dejar que el paciente participe en la elección del inhalador de preferencia. Y para inhaladores de dosis presurizadas es importante usar mejor la aerocámara para mejorar la biodisponibilidad y reducir los efectos adversos. Asegurar que no existan barreras físicas también de los pacientes, como que tengan pues artritis, por ejemplo, que limiten el uso del inhalador a hacer pues la carga o hacer el disparo. Evitar usar diferentes tipos de inhaladores para evitar confusión en los pacientes. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.